En Santa Rosa, la revolución se mantendría durante casi 10 horas. Ese sábado frío, poco antes de las 21, cuando muchos escuchaban una pelea de box o un programa musical por la radio, regresaban de algún baile o de una ronda por los bares, el capitán Filipó reunió a los suboficiales, a los que había adelantado en la tarde que esa noche era el levantamiento, y a los soldados en el distrito militar ubicado sobre la actual calle Hilario Lagos, entre Gil y 25 de Mayo. Poco después llegaron Josepes, 4 policías federales y los civiles que también estaban al tanto de la rebelión, a los que les repartieron los pocos fusiles que había en esa dependencia y los que pertenecían al tiro federal. Entre los civiles estaban Regazzoli, Romualdo Pizarro, Héctor Cuco, Rodolfo de Diego y Clemente Bedis. Recordó Regazzoli: seríamos 20, poca gente, porque no queríamos que trascendiera, contando con los del distrito militar, porque los soldados se plegaron todos por Filipó. Los de la federal ya estaban de acuerdo. En 2 camiones y un automóvil, militares y civiles tomaron en pocos minutos los principales edificios e instituciones de la ciudad. En su declaración posterior ante la justicia, Filipó analizaría que la falta de resistencia en la capital facilitó su cometido, ya que tenían poco personal militar a cargo y el armamento utilizado era deficiente porque no tenían armas automáticas y hubo que salir a buscar más pertrechos. Hay que apreciar cómo fue esa revolución, porque no se robó un peso, no se robó ni un paquete de cigarrillos. Se respetó a todo el mundo, salvo en el momento del asalto, cuando hubo que repartir algunos sablazos. Se trató de no producir víctimas ni permitir ninguna clase de revancha, recordó el oficial en un testimonio posterior. Días de odio. De la Libertadora a la Revolución del 56, esta es la investigación periodística de Norberto Aschini, que en 2011 y junto a Editorial Voces reconstruyó lo que ocurrió entre el golpe militar que Rojas, Aramburu Rojas le dieron al peronismo durante el 55 y la revolución peronista, ese levantamiento contra la dictadura oligárquica ocurrida el 9 de junio de 1956. Resulta que en la provincia de La Pampa fue el único territorio que pudo sostener ese levantamiento y que desde Radio Nacional Santa Rosa se leyó esta proclama contra la dictadura y se escuchó tanto en Uruguay como en Brasil, porque hasta allá llegaba la emisora pampeana. 10 horas duró este levantamiento en Santa Rosa, pero con participación de militantes peronistas de toda la provincia, civiles sobre todo y unos cuantos militares. Pero claro, durante la madrugada llegó la represalia de la dictadura y Radio Nacional fue bombardeada. Pero ¿por qué elegimos este libro y contar hoy qué ocurría el 9 de junio de 1956 en La Pampa, en Santa Rosa, en esta capital tomada? Porque vamos a seguir hablando de Rodolfo Walsh y vamos a hablar de Operación Masacre en este programa que se llama Bang y que hacemos junto al detective literario Damián Repetto, que ya mismo está llegando para que profundicemos sobre este policial. Compartimos con nuestra audiencia algún fragmento de esta investigación periodística Días de Odio de Norberto Aschini, pero seguimos hablando de Rodolfo Walsh y escriben sobre lo mismo, pero en un género totalmente distinto. Digo, Rodolfo Walsh está haciendo una investigación periodística, pero Operación Masacre es una novela. Es otra cosa. No sabemos si es una novela o si es una investigación periodística. Bebe en las dos fuentes, digamos, porque es una investigación periodística que tiene todos los elementos del rigor informativo que supone una investigación periodística, con el control de pruebas, la verificación de las afirmaciones, etc. Pero al mismo tiempo está construido
con todas las herramientas de la literatura y de la gran literatura. Todos los recursos estéticos y estilísticos que tiene a la mano un escritor, Walsh lo utilizó para construir Operación Masacre. Y en esa mezcla entre periodismo y literatura nace un nuevo género que no es el non-fiction o la literatura no ficción de la que se habla ahora de los yanquis, sino que es una cosa mucho más compleja y mucho más profunda, que es el testimonio. Así lo llama, por ejemplo, Ana María Mar Sánchez, que es una especialista en literatura latinoamericana que estudió la obra de Walsh, y ella dice que el testimonio parece lo mismo que el non-fiction, que es lo que le atribuyen a su invención, se le atribuyen a Truman Capote con La Sangre Fría, pero tiene una vuelta de tuerca que lo hace mucho más interesante. Hay en el non-fiction a la yankee una especie de despojo por parte del escritor, que busca esos hechos para contarlos, pero se borra totalmente. En cambio, en el testimonio, si bien no hay una presencia fuerte del escritor en lo narrado, sí hay una profundidad política, un compromiso social muy fuerte en la materia que elige para narrar. Es decir, no se elige cualquier cosa para testimoniar. Claro. Se eligen hechos que son profundamente significativos para una sociedad. A propósito de esto está esa discusión, ¿no? En si este género, esta forma del policial, no este género, esta forma del policial es inaugurada por Truman Capote o por Walsh, y resulta que Operación Masacre tiene, está contada muchos años antes. Sí, 10 años antes que A Sangre Fría. Exacto, que A Sangre Fría. Lo paradójico en la historia de Rodolfo Walsh con Operación Masacre, que da nacimiento a esta forma de contar la historia, es que justamente Walsh se reconoce como alguien que apoya el golpe de Estado del 55 contra Perón, y que poco a poco, a partir de esta investigación que hace, va virando su propia matriz ideológica. Sí, él lo dice en los prólogos, y lo lindo es comprar una edición nueva de Operación Masacre, las más completas, porque tienen no solo los sucesivos prólogos que fue escribiendo Walsh, sino también los epílogos. Y en los epílogos lo que se puede ver es el desencanto. El Walsh que escribió Operación Masacre creía en la justicia, creía que él iba a contar una verdad que iba a llevar a los culpables de esos secuestros, de esos fusilamientos que narra Operación Masacre, los iba a llevar a la cárcel, que la justicia iba a operar. ¿Por qué? Porque está la verdad, acá está la verdad. La justicia lo único que tiene que hacer es agarrar de los pelos a esos milicos asesinos y encerrarlos. Pero no. Conforme pasa el tiempo y la impunidad de la dictadura está garantizada, Walsh es una proporcionalidad inversa. A mayor injusticia, mayor compromiso, o directa mejor, ¿no? A mayor injusticia, a mayor impunidad, mayor compromiso político de Walsh. Cuando la justicia de los hombres no es posible, la única que queda es la justicia de la revolución. Sí, mayor compromiso político y más acercamiento al peronismo. Sí. Más allá de que nunca se reconoció como peronista y siempre levantó la bandera del marxismo, planteaba que el pueblo estaba con el peronismo y entonces él quería estar ahí, digamos. Sí, creo que es una comprensión que tiene Walsh del fenómeno que es el peronismo, que no todos los intelectuales, ahora sí intelectuales, supieron tener, ¿no? Que él comprendió que independientemente de la figura de Perón, de la figura de Eva, en el movimiento había algo que era lo que encarnaba la esperanza del pueblo trabajador. Lo genuino de esto de que si el pueblo se va a salvar y se va a salvar solo, bueno, en la organización está, y la organización se la ha dado el peronismo. Segundo bloque de Bang, y vamos a entrar a Operación Masacre, así que no te vayas de la televisión pública. La noche del sábado 9 de junio de 1956, cuenta Rodolfo Walsh en el prólogo a Operación Masacre, él se encontraba en el bar Rivadavia de La Plata tomando cerveza y jugando al ajedrez. En ese momento
comenzaron a escuchar él y los otros asistentes al lugar tiros, líos afuera, en la calle. Cuenta Walsh la travesía que resultó volver desde el bar hasta su casa, ubicada apenas a 300 metros, y que cuando llegó escuchó afuera en la ventana a un conscripto morir y gritar: hijos de puta, no me dejen solo. Los sucesos de esa noche causaron una gran impresión en Walsh, pero sin embargo no generaron un gran compromiso. Él mismo lo escribe: tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa. La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Ese desinterés iba a desaparecer 6 meses después. El 18 de diciembre de 1956, en el mismo bar, un hombre se le acerca a Rodolfo Walsh y casi en susurros le dice una frase que va a cambiar la historia de Walsh, pero también la historia de la literatura argentina. Hay un fusilado que vive. Ese es el punto de partida para la mayor investigación de la historia periodística argentina. Rodolfo Walsh, acompañado por Enriqueta Muñiz, una joven periodista española, va a investigar durante meses los fusilamientos llevados a cabo en un basural de José León Suárez, va a reconstruir casi minuto a minuto los sucesos de esa noche, va a encontrar a los sobrevivientes y todo eso va a resultar en Operación Masacre. El libro está dividido en 3 partes: las personas, los hechos, la evidencia. En la primera parte, las personas, Walsh lo que hace es reconstruir la vida de quienes fueron secuestrados esa noche del 9 de junio de 1956. En una casa del barrio Florida de Vicente López, un grupo de hombres se habían juntado para escuchar por radio una pelea de box, el suceso deportivo del mes y quizá del año. La pelea entre Eduardo Lauce, argentino, y Humberto Loiza. Peleaban por el título mundial en el Luna Park. De los asistentes a esa casa, algunos sabían que en otro lugar se estaba cocinando algo grande, que en otro lugar se estaba cocinando una revolución, que un grupo de militares liderados por Valle y Tanco querían derrocar a la dictadura asesina de Aramburu y Rojas y restituir a Perón en el poder. Otros, la mayoría de quienes estaban en esa casa, no sabían qué era lo que sucedía. Les voy a repasar los nombres porque son muy importantes para esta historia. En esa casa de Florida estaban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Juan Carlos Torres, Horacio Diciano, Miguel Ángel Yunta, Julio Troxler, Rogelio Díaz, Carlos Lizazo, Norberto Gavino, Mario Brión, Vicente Rodríguez y Juan Carlos Libraga. Juan Carlos Libraga es el fusilado que vive. A las 11 de la noche de ese fatídico 9 de junio de 1956, un comando policial liderado por el teniente coronel Fernández Suárez ingresó a esa casa a tiro limpio al grito de ¿dónde está Tanco? ¿Dónde está Tanco? Fernández Suárez y quizá toda la cúpula de la policía de la provincia pensaban que los hombres que estaban reunidos en esa casa para escuchar una pelea de box eran en realidad parte de un comando revolucionario. Los levantaron, los subieron a un móvil policial y de paso 3 personas que pasaban caminando por la vereda también fueron llevadas a la unidad regional de San Martín. Allí los tuvieron durante horas interrogándolos. Había 2 preguntas obsesivas por parte de la policía. Una, ¿dónde estaban las armas? La otra, si eran
o no peronistas. Algunos eran peronistas, otros no. Lo que sí eran todos es trabajadores. La obsesión de la policía en esa pregunta daba cuenta de cuál era el objetivo ideológico de ese secuestro. A las 0 horas del 10 de junio de 1956, Radio del Estado cortó la transmisión. A las 0:32, presten atención a esta hora, 0:32, emitió un comunicado en el que declaraba la ley marcial en todo el territorio nacional. Los secuestrados habían llegado a la unidad regional a la 1:15 de la noche, habían sido levantados a las 11. A las 5 de la mañana de ese domingo, Fernández Suárez le ordena al mayor Rodolfo Rodríguez Moreno el fusilamiento. Rodolfo Walsh calcula que subieron a un móvil de asalto a 12 hombres. Después de dar muchas vueltas por la provincia, decidieron que un basural en la localidad de José León Suárez era el lugar propicio para llevar adelante los fusilamientos. Frenaron el camión, hicieron bajar a algunos. En la desbandada, Julio Troxler aprovechó para escapar. Esa confusión permitió que también escaparan Benavides, Yunta, Gavino y Díaz. Lizazo también logró escapar, pero al poco tiempo lo recapturaron. Esa noche fusilaron a Lizazo, a Brión, a Rodríguez, a Carranza y a Garibotti. Libraga y Dicciano se hicieron los muertos. Dicciano pasó un tanto más desapercibido de Libraga, a quien le dieron una especie de tiro de gracia que no lo mató, pero le atravesó la cara de lado a lado. Dice Rodolfo Walsh, la operación Masacre había concluido. En el Bang de hoy, Operación Masacre. Y yo no me quería perder de contarles una perlita, que es que durante el segundo bloque, mientras el detective Damián Repetto les relataba cómo es y de qué se trata Operación Masacre, bueno, fueron viendo imágenes. Las imágenes pertenecen a la película Operación Masacre del Tigre Cedrón, que es una película que se recuperó y se remasterizó junto a muchas obras fílmicas del Tigre que fueron rescatadas desde distintas partes del mundo, porque él en el exilio las había enterrado, guardado en una valija de un compañero, y su hija, Lucía Cedrón, junto a un equipo de realizadores audiovisuales, empezó a hacer ese rescate, y el Ministerio de Cultura de la Nación durante 2003 y hasta 2010 trabajó en la recuperación de estas imágenes, que hoy se pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, pero que fueron clandestinizadas justamente porque el Tigre era un militante político. Pero hay un detalle más, hay una perla más. En esta película, el narrador es Julio Troxler, uno de los sobrevivientes de la masacre, ¿no?, del 9 de junio ahí en los basurales de José León Suárez. No solo es el narrador, sino que actúa de él mismo. Y eso a mí me parece que es interesantísimo, y que nuestra historia argentina tiene increíbles licencias poéticas, ¿no? Troxler es asesinado por la AAA en el año 74, un año después de haber filmado Operación Masacre. Y el Tigre Cedrón es asesinado en el 80 en Francia, en circunstancias que nunca pudieron ser esclarecidas.
Es impresionante lo que nos ocurre con Operación Masacre porque es empezar a abrir una caja con 1000 pruebas. Pero hablabas, Damián, de Enriqueta Muñiz, que Enriqueta Muñiz es determinante en la investigación. ¿Quién es Enriqueta? Enriqueta Muñiz era una joven periodista española que hacía un tiempo que estaba viviendo en Argentina, quien Walsh había conocido trabajando en Editorial Hachette. Cuando empieza la investigación para hacer Operación Masacre, lo que devino en Operación Masacre, él le pide ayuda para llevar adelante las entrevistas, el primer contacto inicial con los sobrevivientes, con los familiares. Y lo más lindo de ese trabajo es que Enriqueta iba llevando un cuaderno prácticamente diario, una especie de diario de investigaciones que hace un tiempito lo editaron, pero lo más lindo de este libro, que se llama Historia de una investigación, no es, el contenido es hermoso, pero es que es una edición facsimilar, entonces van a poder ver de puño y letra de Enriqueta Muñiz, una letra hermosa, redonda, de otra época. De caligrafía. Una caligrafía hermosa, los cuadernos, los devenires, cuenta sobre todo las dificultades que tuvieron para conseguir que los medios fueran publicando los fragmentos iniciales, las notas iniciales, que el libro inicialmente se iba a llamar algo así como el caso Libraga, ¿no? El caso Libraga o los 10 fusilados de José León Suárez. Ese iba a ser el título inicial del libro. Y bueno, es absolutamente hermoso y aparte muy conmovedor la relación que tenían ellos. Y hablábamos de Capote en el primer bloque, así como Walsh tuvo su Enriqueta Muñiz, Capote tuvo también su ayudante, que se llamó Harper Lee, escritora también, pero a diferencia de lo que hizo Walsh, Capote se llevó todo el crédito y desconoció totalmente la labor de Harper Lee. Sí, Walsh en cada una de las ediciones le dedica a Enriqueta Muñiz Operación Masacre. Y aún habiendo ocurrido esa relación que se nota que ha sido maravillosa, eran muy jóvenes, ella tenía 22 años. 24, 22 me parece, 22 años. Hace algunos años, Los Siete Locos, este programa cultural que durante tantos años estuvo en la televisión pública nacional, Cristina Musi le pregunta a Enriqueta Muñiz si acaso no es autora de Operación Masacre, y en ningún momento ella dice sí o soy protagonista. De ninguna manera, este libro le pertenece exclusivamente a Rodolfo. Es también de una humildad, de un bajo perfil. Ella siguió siendo periodista, pero claro, no la conocemos porque se fue a vivir a España, una entiende, perseguida también por lo que implicó ser parte de esta investigación. Sí, en el libro también son muy conmovedoras las cartas, están transcriptas las cartas que Walsh le envió a ella. Una vez que escribió los cuadernos, ella se los envió a Walsh para que los leyera y de alguna manera le diera el visto bueno. Bueno, y son muy lindas las cartas. Bueno, no es un descubrimiento lo bien que escribía Walsh. Necesitábamos en este Bang hacerle un homenaje merecidísimo a Enriqueta Muñiz, que normalmente no es nombrada o habitualmente no es nombrada. Vos sabés que a propósito de entramos en una disputa en el capítulo pasado respecto de los Walsh y las intelectualidades, y me encontré con otras afirmaciones, en este caso de Carlos Gamerro, en el libro Facundo o Martín Fierro, en un artículo. Acá encontré el artículo de Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, de Carlos Gamerro. ¿Rodolfo Walsh o Manuel Puig? Se pregunta o inicia el título del artículo. Yo acá me hice unas anotaciones que evidentemente he impreso y quería preguntarte a vos, porque dice, la política en la ficción de Walsh aparece de modo muy distinto que la política en la ficción de Puig. Vos que sos
el gran detective que ha leído todo. En la de Walsh, la multiplicidad de voces se resuelve en una que predomina como verdad y se mezcla con el pueblo. En cambio, en la polifonía de Puig implica un intercambio de verdades, ya no desde el enfoque de la lucha de clases, sino desde la violencia patriarcal. ¿Vos ves eso en esas dos ficciones políticas que además se escribieron en el mismo tiempo, ¿no? No. El beso de la mujer araña es 76. No, es el 60 y pico el beso de la mujer araña. Del 76 es Buenos Aires Affair. Yo creo que se refiere específicamente, Gamerro. Hay un libro de Piglia que se llama Las Tres Vanguardias, Walsh, Puig, Saer. Yo creo que se refiere ahí, Gamerro, específicamente a una novela de Puig que es El beso de la mujer araña, ¿no? Donde los protagonistas son un hombre que es acusado de abuso sexual de un menor y un militante de algún grupo revolucionario, no queda claro si es Montoneros, el ERP, el PRT. Y entonces hay una discusión ahí. Lo que me parece que quiere decir Gamerro es que no hay una voz que concilie. En Puig las voces se dispersan y queda en el lector el ordenamiento. En cambio en Walsh, en el testimonio, en Operación Masacre, en Quién mató a Rosendo, en el caso Satonovsky, hay una verdad final. Hay una verdad final, una que es el rasgo más periodístico, si quiere, menos literario. Sí, bien. Quería sacarme esa duda para ver si coincidían o no coincidían, y efectivamente se coincide. Llegamos hasta acá con este capítulo que no será el último que hagamos sobre Walsh, seguramente. Ojalá que no. Les agradecemos y les esperamos en el próximo. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.